Y ahora mismo aquí en Alex Comunica vamos a hablar de un tema que nunca habíamos tocado en nuestra vida. Y solo por eso a mí ya me encanta. Predicción con dados. Y lo vamos a hacer con Daniel Rodés, él es escritor, investigador y profesor de tarot y temáticas de espiritualidad. Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias. O sea, ¿es posible predecir el futuro con los dados? Bueno, esta es una creencia que había en la antigüedad y de esto quería hoy hablaros porque os quería presentar un libro que va a hablar justamente de este tema. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como datomancia o cubomancia, que consistía en echar 3 dados haciendo una pregunta y dependiendo de los números que salieran, se interpretaba como una respuesta u otra, ¿no? Y hoy os quería presentar este libro. Es el libro del juego de las suertes. Este es un libro que se publicó en Venecia hacia mediados del siglo XV y que unos 100 años más tarde fue traducido al español y el año 1534 pues, se publica en Valencia una edición traducida de este libro. Hay que considerar que muy pocos años más tarde la Iglesia lo considera un libro prohibido. Un libro prohibido. Sí, y ya sabemos lo que pasa con los libros prohibidos, que se convierten en un bestseller. Pues sí, además los libros prohibidos habitualmente solo se contienen la sabiduría. Efectivamente, pues este libro, justamente en los 2 siglos siguientes, fue un auténtico bestseller en toda Europa. ¿Y qué es lo que nos muestra el libro? Entonces, bueno, como sabéis, pues claro, nosotros nos dedicamos al tarot, ¿no? ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque precisamente hay una carta del tarot de Marsella, que es la carta del mago, donde justamente aparecen 3 dados. No sé si se lo muestro ahí a la cámara. Ahí está. 3 dados. A ver, que se, ¿Sí? ¿se puede ver bien, Nahuel? Se puede ver bien aquí, ¿no? Sí, Tenemos ahí se 3 ve. dados, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar un poco de lo que es este libro, ¿no? El libro del juego de las suertes. El libro del juego de las suertes es un libro que contiene, digamos, todo lo que sería las diferentes interpretaciones de esas lecturas de 3 dados. Nahuel, pínchame el teléfono, que así lo veremos en primer plano. Sí, entonces, bueno, el libro es un poco complejo en el sentido de que primero hay una serie de preguntas que se puede formular la persona y dependiendo de la pregunta va a parar pues, a una especie de listado, que es un listado donde aparecen pues, diferentes signos del zodíaco. A partir de aquí te manda a otro listado y así hay como 3 o 4, ¿no?, partidas en donde pues tú tiras el dado y dependiendo de la que haya salido te dice, bueno, pues este número tienes que ir a parar a tal listado. En esos listados, pues como digo, aparecen signos del zodíaco, etcétera, y al final de todo salen los profetas. Entonces representa de que es el profeta el que te va a dar a ti la respuesta. Y claro, depende del listado, te dice, pues tienes que mirar tal número, ¿no? Y entonces en ese número te saldrá la respuesta. Estas respuestas están realizadas a través de versos, ¿no? Entonces hoy día nos parece un poco gracioso, ¿no? Porque claro, son expresiones un poco, os puedo comentar un par o 3, ¿no? Por ejemplo, dice, la fortuna que hasta aquí has sabido, de aquí adelante será muy buena, llevará siempre buena estrena, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice, amigo, no es bueno para tu boca, porque manjar de tanto precio no satisface para tal necio. Hermano, vencerás en esta guerra, mas espera en la fortuna y no temerás cosa ninguna. Entonces, claro, hay toda una serie, ¿no?, de preguntas. Por ejemplo, tú vives muy engañado si piensas que alguno te ama, pues tu corazón a todos desarma. Entonces, algunas pues, son como así muy graciosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que este es un libro que codifica, podríamos decir, todas las posibles respuestas que pueden darse en una tirada de 3 dados. Aquí, bueno, haría un pequeño paréntesis diciendo de que no hay que confundir este sistema con uno que han practicado los gitanos, que consiste en trazar un círculo de tiza en el suelo y echar dados, y eso es otro sistema. Entonces ahí, pues si cae un dado fuera, o caen 2, o caen 3, van dependiendo de las interpretaciones. Aquí estamos hablando de que no siempre son tiradas de 3 dados. Entonces esto, claro, nos llamó la atención porque resulta que cuando nosotros abrimos el libro, en las primeras páginas nos sale esto. Y claro, ¿qué es esto? Evidentemente la famosa rueda de la fortuna, ¿no? O la rueda del destino. Esta rueda de la fortuna, ¿no?, esta especie de rueda de la fortuna, es exactamente lo que nos encontramos en el tarot, en la carta de la rueda de la fortuna. Con la clásica idea de un príncipe que sube, un rey gobernando arriba, un rey destronado abajo y un rey moribundo en la parte inferior. Y claro,
es evidente la relación, ¿no? Es decir, en el tarot encontramos esta idea del destino. Es decir, cuando a una persona le van bien las cosas, a otro le van mal, los ciclos de la vida, un poco la idea del azar, del destino, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos de que efectivamente el tarot se hace eco de esto que estamos hablando. ¿Cómo se hace eco? A través de esta carta, a través de la carta del mago, donde tenemos 3 dados. Curiosamente, la suma de los números que aparecen aquí, esto está sacado de un tarot Noblet. Sí. El tarot Noblet fue hecho en París el año 1650. Un dado suma 1, 2 y 3. El otro nos marca 1, 4 y 5. Y el otro de nuevo 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre si sumamos estos números? Pues nos encontramos en relación con el tarot que 1 más 2 más 3 nos da 6. En el tarot el 6 es la carta del enamorado, por tanto nos habla del amor. El 1, 4, 5 suma 10, que es la rueda de la fortuna, la carta que acabábamos de citar, que nos habla de los cambios y también del dinero, nos habla de la economía. Y luego tenemos otra vez el 6. Entonces, ¿qué significa esto? Pues algo que ocurre también hoy en día. Cuando una persona acude a una consulta de tarot, sus principales motivaciones son el amor, con todos sus derivados, de pareja, familia, hijos, etcétera, etcétera, y el dinero, con todos los derivados también, de trabajo, prosperidad, etcétera, ¿no? Hay evidentemente también otras motivaciones que pueden ser la salud o viajes, pero es más secundario. El amor y el dinero es lo básico, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esto es lo que ocurre aquí. Es decir, ¿qué nos está diciendo estos dados del mago? Pues que el amor y el dinero pues vienen a ser como las dos preguntas que nos hacemos siempre respecto a nuestro destino. Es decir, ¿cómo nos irá en el futuro, en el tema del amor? ¿Cómo nos irá en el tema del dinero? ¿No? Y claro, tengamos en cuenta que es la carta número 1. Con lo cual significa de que es el comienzo, el inicio, el momento en donde una persona está como proyectando qué es lo que él quiere de cara al futuro, o qué es lo que desea, ¿no? O qué es lo que le gustaría. Por esto el mago es el ilusionista. Qué bueno. Es el ilusionista, porque es la ilusión que nos mueve. Nosotros nos mueve la ilusión pues, de ser amados, de amar, de tener unas relaciones amorosas satisfactorias. Nos mueve también el deseo pues, de tener buena economía, por tanto la persona se dedica a trabajar, se dedica digamos, a prosperar en la vida, y estas serían digamos, esas motivaciones principales, ¿no? Entonces, claro, la idea del juego de las suertes, este libro que es un libro que pertenece o fue escrito por un hombre llamado Lorenzo Spirito, que como digo era en Venecia, ¿no? Y luego, como digo, fue traducido en Valencia en el año 1534 exactamente, por lo cual cabe pensar de que en esa época esto era muy frecuente. Es decir, el hecho de reunirse, de echar 3 dados para hacer una pregunta, es lo que llamo la dadomancia o cubomancia, era algo que tenía que ser pues, muy frecuente en realidad. De hecho, nosotros nos hemos encontrado en un programa anterior, traje aquí un facsímil, ¿no? Medieval. Sí, el facsímil medieval. Y en uno de esos facsímiles medievales, que es del siglo XIII, resulta que hay una viñeta, hay una escena, donde hay unos personajes alrededor de una mesa con 3 dados. Es decir, están echando los dados. Entonces se supone que, claro, estaban practicando, ¿no? Esta especie de oráculo, ¿no? A través de esos dados. Fíjate que yo ahora, porque hay muchas aplicaciones también por internet que se pueden tirar dados de manera virtual. Sí, bueno. Yo he hecho una tirada. No sé si podríamos leerlo, el mensaje que habría. Sí, es complicado, pero tendríamos que seguir todo el índice, ya sabes que ¿no? me gusta jugar también. ¿Qué número has sacado? El número sacado es el 353. 353. 353. Y el tema de la pregunta, no hace falta que digas la pregunta, pero el tema. La pregunta, sí, el tema era empresa, dinero, digamos. Vale, muy bien. Entonces tenemos que buscar aquí sobre el tema del trabajo. Por ejemplo, aquí hay la idea de si saldrá trabajo, por ejemplo, o si será ganancia en una cosa. Ganancia en una cosa. Entonces vamos al rey Ruberto. Después tenemos que buscar al rey Ruberto, ¿vale? Bueno. Sí. Entonces, o sea, esto ya se hacía porque ¿este sí. libro de cuándo se supone que es? Este libro, el original, es de mediados del siglo XV. Mediados del siglo XV. Sí. Vale, entonces, bueno, vamos a ir a Roberto. Entonces me tienes que decir, otra vez me repites que... 353. 353, vale, pues aquí tenemos, ves, toda la lista. 3... vamos a buscar el 3, el 5 y el 3. 351, 323, 35... Claro, son todas las combinaciones. Sí. 3. Aquí tenemos el 335. Vamos a ver si lo encontramos, porque claro, es un poco laborioso esto, ¿no? Aquí,
Aquí está. 353. Sí. Vamos a ir a Tauro. Vamos aquí. Así es como se tomaban decisiones en la Edad Media. Sí, pero era un poco laborioso, ¿eh? Tauro, ¿ves? Vale, aquí tenemos esta, Tauro. entonces tenemos que ir al número de aquí. Vamos a buscar al profeta. A ver si nos sale por aquí. Esto luego hay que decir que esto funciona después, ¿eh? O sea, son consejos que son muy útiles. Eso es como el I Ching, ¿no? Cuando abres Sí, el libro pues del I parecido, Ching ¿no? Parecido. por la página y justo Exacto. te dice aquello que Aquí. que te resuena, que tú sabes que eso tiene algo de cierto. Ujú. Gracias, Daniel. Que Mira, Daniel número no 15. sabía hemos nada de dicho. que íbamos a hacer Sí. esto. Haz Sí. bien como hasta aquí has hecho. El 15. Haz bien como hasta aquí has hecho, que viejo y muy rico tú morirás y después de esto te salvarás. Fíjate, Oye, increíble, espera un ¿eh? momento. Espera. Déjame hacer un primer plano de eso. Es el 15. Sí. Qué bueno. Te ha salido muy bien, porque hay que tener en cuenta que, claro, hay predicciones que son positivas y otras negativas. Algunas son muy funestas, Pues no está incluso, mal, o ¿eh? sea que voy a morir Algunas son muy viejo, funestas. viejo y rico. Sí, sí, fíjate. Fíjate. Está bien eso. Fijaos para qué se aplica todo esto. Claro, ¿por qué hacemos estos espacios con Daniel? Porque a veces creemos que todas las decisiones en la vida se tienen que tomar desde la perspectiva de una mente lógica, racional y cartesiana, y nos damos muchas veces cuenta de que muchas de esas decisiones nos llevan a error. En cambio, cuando conectas con el corazón, y cuando digo el corazón es el mundo del inconsciente, aquello que no entendemos, pero que está ahí, ese campo de información, las decisiones son certeras, nos llevan siempre a un camino de sabiduría, de crecimiento personal. Esto en la Edad Media lo sabían. Y que se llevara a cabo en la Edad Media no quiere decir que sea un conocimiento en desuso, todo lo contrario. Es un conocimiento que hoy por hoy se puede aplicar y con éxito. Claro, de hecho, claro, la derivación de esto, claro, a través del tiempo, se ha convertido también en un juego de apuestas, porque está en los casinos. Sí. Es decir, la tirada de 3 dados es una tirada que se hace en los casinos. Por tanto, claro, es algo que ha derivado en esta especie de juego, ¿no? Entonces aquí, claro, la reflexión sería qué es lo que nos presenta el mago del tarot respecto a esto, ¿no? El primer planteamiento. Realmente cuando echamos unas cartas del tarot o realmente cuando echamos unos dados, lo que aparece es simple casualidad o hay algún tipo de energía detrás que está influyendo para que salga ese resultado y no otro, ¿no? Como decía alguien, cuando una persona está moviendo unos dados con un cubilete y los echa encima de la mesa, la persona, podríamos decir, supersticiosa, podría creer, es fruto de la casualidad, ha salido un número por casualidad. Sin embargo, la persona que tuviera una base científica diría, no, es que los números que han salido es el fruto de haber colocado los dados de una determinada manera dentro del cubilete, el tipo de fuerza y en las vueltas que se le ha dado al cubilete, el ángulo de inclinación por el cual han caído los dados sobre la mesa y el movimiento que han hecho. Y todo eso obedecerá a una serie de leyes matemáticas que, por tanto, tendrán una explicación. Si nosotros lo miramos desde este segundo punto de vista, entonces diríamos, claro, ha sido realmente la voluntad de la persona la que ha estado detrás de que salgan unos números y no otros. Eso nos lleva, por tanto, a pensar de que, bueno, es una cosa que en el tarot está también muy presente esto, ¿no? Las cosas ocurren por casualidad o ocurren realmente porque hay una voluntad detrás. Y la rueda de la fortuna es una de las cartas que nos muestra también esto, ¿verdad? Porque yo siempre explico que esta carta tiene un error gramatical. Un error gramatical. Porque aquí no dice la rueda de la fortuna, aquí dice la rueda de fortuna. Sí. ¿Por qué falta el artículo? Porque nos está hablando de un nombre propio. Es decir, es la rueda de Fortuna, porque Fortuna era la antigua diosa Fortuna. Ajá. Lo mismo que habría decir es la rueda de Pepe o la rueda de María, ¿no? Claro. Pues no, es la rueda de Fortuna. Porque en la antigüedad se consideraba que las cosas o bien pasaban porque había una diosa caprichosa, la diosa Fortuna, que hacía que a una persona le fueran bien las cosas y a otra le fueran mal, o bien todo era fruto de la voluntad divina. Entonces había una mujer, la Fortuna, era una mujer que manejaba una manivela con una rueda donde todo sucedía, y entonces el tarot, claro, no hay ninguna mujer.
No es algo invisible lo que mueve la manivela, ¿no? Entonces se alinea más en esa idea de que es la voluntad divina la que está detrás de todo lo que ocurre. Esto es algo que todavía hoy día es vigente, ¿eh? Hay personas que dicen, bueno, yo creo que la vida es un puro azar, es una suerte. Es este libro, el libro del juego de las suertes, existe la suerte. Y hay otros que dicen, no, la suerte no existe. Es decir, todo está calculado y todo ocurre por alguna razón, todo ocurre por algo. Y entonces la idea esta, ¿no? O bien es fruto de la fortuna o es fruto de la divinidad. La cuestión es que esto, da igual si buscamos una explicación u otra, esto funciona. Sí. Es decir, me refiero que tú puedes decir, no, sí, porque claro, hay una explicación matemática, porque según el ángulo, ¿no?, de cómo has tirado los dados, sí, pero eso viene del cuerpo. Y entonces, esos micromovimientos del cuerpo, ¿de dónde vienen? Del inconsciente. Eso también está bien pensado, ¿ves? Claro. Exacto, sí, esto está bien visto, ¿no? Sí. Es decir, siempre podemos encontrar que hay una razón oculta, una razón más allá de lo aparente, ¿no? Una razón más allá de lo aparente. Sí. ¿Qué es lo que nos enseña precisamente el tarot? En este caso, el juego de las suertes, ¿no? Sí. Los dados, como hemos visto aquí, que hemos hecho una comprobación en directo, y todo también todo lo que os enseñan en la escuela LeMat Internacional. De hecho, ya sabéis que hacen cursos, formaciones periódicamente, y ahora, en breve, el 6 de abril, vais a hacer el curso de Arcanos Mayores, Simbología e Interpretación. Habla un poco de este curso que vais a hacer. Bueno, es un curso en donde detallamos la simbología de cada carta, porque cada carta nosotros le llamamos un arcano, ¿no? Es un arcano. ¿Por qué? Un arcano significa algo que encierra secretos, encierra mucha información. Es necesario estudiar muy en detalle los símbolos, la simbología de las cartas. Y a través de esa simbología llegamos a la interpretación. Entonces ese curso precisamente lleva, digamos, ese propósito, ¿no?, de enseñarnos a interpretar el tarot a través de reconocer los símbolos que aparecen en las cartas, ¿no? Y aquí, bueno, tenía estas dos. Bueno, esto evidentemente no estaba preparado, pero claro, por ejemplo, hablando de símbolos, para terminar un poco esta explicación, pues si colocamos las dos cartas juntas, vemos que en el suelo de la rueda de la fortuna hay agua. Sí, y en el suelo, a ver si podemos abrir el marco, que se vea bien. En el suelo de la rueda de la fortuna hay agua, en el suelo del mago hay un río. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos que el mago está mirando a la rueda de la fortuna, significa que la persona tendrá la habilidad suficiente para poder mejorar su economía, porque digamos que ese agua que hay en la rueda va a fluir, va a llegar hasta donde está el mago, por tanto diríamos la suerte estará de su lado, ¿no? Pero claro, la suerte está de su lado porque él está también porque está mirando. Poniendo. ¿Y si saliera al revés? Si saliera al revés, claro, si saliera al revés, que el mago esté dando la espalda a la rueda de la fortuna, lo que vemos es que entonces no se conecta el río. Entiendo. ¿Veis? Sí. Entonces el río no se conecta. Hay algo muy interesante en el tarot, que es la idea de los paisajes. Cuando colgamos dos cartas una al lado de otra, nos encontraremos en muchas ocasiones que hay una continuidad en el paisaje. Entonces el significado es positivo. Cuando hay interrupción del paisaje, entonces el significado es negativo. Porque significa que algo queda interrumpido, no tiene continuidad. Y en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, que lo que nos decías ya en el anterior programa, Daniel, que el tarot como tal no es predictivo, no puede predecir el futuro, pero sí que conecta con las tendencias del inconsciente, y ahí entonces sí que puede predecir un poco lo que puede pasar si el sujeto no cambia, ¿no? Claro. Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso de que salieran las cartas al revés, es decir, que el Le Bateleur, el mago, no está mirando a la rueda de la fortuna, con lo cual se rompe este paisaje. Sí. ¿Cuál sería el consejo de las cartas para el consultante? Bueno, aquí, claro, el consejo sería que la persona tiene que poner o más voluntad o tener nuevas ideas, generar nuevas ideas para lograr atraer a su vida aquello que él desea, ¿no? Porque significa que está, digamos, en este caso, dando la espalda a lo que es la vida, porque la rueda de la fortuna es la rueda de la vida. Entonces, si la persona da la espalda a lo que la misma vida le está indicando, ¿no? Esto lo vemos muchas veces. Por ejemplo, hay personas que se empeñan. Yo he conocido personas que se han empeñado en hacer negocios. Todos los negocios les salen mal. ¿Qué le está diciendo la vida? Pues que esa persona a lo mejor tiene que trabajar dependiendo de otra, pero no trabajar por su cuenta. Y también se da el caso inverso, donde una persona está trabajando dependiendo de otra y no se encuentra a gusto, le van mal las cosas, hasta que el día decide empezar a trabajar por su cuenta y entonces le empieza a ir bien, ¿no? Entonces esto lo vemos a través de lo que llamamos las señales. O sea, la vida nos va transmitiendo señales que nos indican
dónde es el camino que tenemos que seguir y cuál es el que no. Y entonces esta combinación de cartas podría ir en ese sentido. Señales. ¿Cuál es el mejor camino, la mejor opción? Eso nos lo dan las cartas. Nos lo dan las cartas Por siempre. lo tanto, sí que se siempre. avanza al futuro en cierta manera. Bueno, nos dicen, si tú sigues por este camino te puedes encontrar eso, y si sigues por este otro camino te puedes encontrar aquello. Ajá. Yo siempre explico que cuando una persona se acerca a una consulta de tarot, esa persona se encuentra en una intersección. Es decir, ante él se abren varios caminos, ¿no? Y él acude a una consulta para eso, porque no sabe qué camino tomar, ¿no? Entonces tú le puedes decir, mira, si sigues por este camino te puede pasar esto, y si sigues por ese otro camino te puede pasar aquello. Pero hay que siempre respetar la voluntad de la persona. No podemos obligar ni exigir a la persona, tienes que hacer esto. No, porque entonces estaríamos violando el libre albedrío y es la persona la que tiene realmente que decidir, ¿no? Sí, esto forma parte también de lo que sería la ética con el tarot. Eso está bien porque, entonces, lo que uno puede decir, ¿no? Que supongo que también es lo que enseñáis en los cursos de Sí. LEMAT, es que no puede ser algo determinado, ¿no? De que el Exacto. que lee el Sí. tarot o interpreta no decir es que te va a pasar esto, No, claro. te va a pasar esto, no. Claro, Porque claro. hay diferentes caminos siempre, como Hay diferentes caminos planos siempre, hay, siempre. como diferentes Claro. futuros. Y tú en un camino también puedes desviarte e ir por otro camino, Claro. sea para bien o para mal, claro. Siempre la obsesión, ¿no?, de las personas es saber qué decisión es la más adecuada, cuál es el camino que debo tomar, y a veces con argumentos racionales no llegamos, ¿no? Porque Sí, a veces sí. desde lo racional, pues todos los caminos podrían ser válidos, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero aquí, entonces, cuando el tarot nos ayuda a tomar el mejor camino, aquel que tiene que ver Sí. con nuestro camino, ¿no?, de crecimiento personal. Además tiene una cosa extraordinaria el tarot y es de que le habla a la persona. Le habla. Sí, es decir, el tarot no está hecho para que el consultante empiece a interpretarlo. Está hecho para que el tarotista pueda interpretarlo. Está hecho para que cualquier persona, cuando contempla las imágenes, esas imágenes le transmiten a él algo, información. Esa información puede derivarse en el sentido de hay algo aquí que no me gusta de esta imagen, entonces vamos a averiguar qué es lo que pasa, ¿por qué no te gusta esto? O al contrario, es decir, me encanta esta imagen. Entonces significa que tú estás viendo reflejado, es el espejo del inconsciente, estás viendo reflejado en esa imagen tu propio estado interior, tu propia conciencia. Por tanto, cuando tú le enseñas la carta a la persona es interesante enseñarle la carta, porque la persona entonces también ve las cosas, ¿no? Sí, fíjate que el otro día hicimos una prueba precisamente en el primer programa que hacíamos con Daniel, en este monográfico que estamos dedicado al tarot de Marsella, al mundo del tarot de Marsella, que la carta del emperador, hay quien lo ve triste o malhumorado, enfadado, y hay quien lo ve pues Exacto, alegre o sí, ilusionado. exacto. Fijaos ya, y es Sí, el sí, mismo exacto. dibujo, todo igual, pero la percepción cambia según Sí, el sí. consultante. Y luego, claro, lo que explica la persona, si la persona es capaz de verlo en las cartas, tiene un impacto tremendo. Mira, te voy a explicar algo que me ocurrió ayer en una lectura. Sí. Hay una persona, me pregunta sobre una relación afectiva, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y ella todavía siente la llama de la pasión? O sea, la pregunta es esta, ¿siente la llama, verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Las cartas que Sacamos salieron. 2 cartas y ¿qué aparece? El loco y la casa de Dios. Y entonces digo, ¿te das cuenta que aquí está la llama de fuego arriba de la torre? Entonces, ¿qué significa? Que esta persona, ¿qué está haciendo esta persona? Está mirando, fíjate que el personaje está mirando en la parte de arriba, entonces está mirando la llama. Entonces la persona ve esto y claro, inmediatamente capta la idea. Entonces ya no soy yo que le estoy diciendo, sí, esta persona todavía tiene la llama viva de amor hacia ti, sino que la persona lo ve en las cartas. Y esto es el secreto, ¿no? De decir, no soy yo el que le estoy diciendo las cosas, sino que solo le estoy ayudando a que sea él que vea cómo las cartas le responden. Eso está bien, porque además con un conocimiento superficial de las cartas, uno diría, bueno, es que sale la torre, eso quiere decir que la pareja va a romper. No, porque está el Lemat, el loco, mirando la llama. Mirando la llama, correcto. Sí, porque lo que ocurre es de que las palabras que pronuncia el consultante luego las ves reflejadas. Ahí está. ¿no? Y entonces es cuando la persona dice, porque la persona podía haber dicho cualquier otra cosa, pero dijo la palabra llama. Dijo llama. Y aquí está la llama. Y aquí está la Fijaos. llama, claro. Fijaos la llama. Aquí está la llama, ¿no? Exacto. Ahí está Sí, la sí, llama, ahí está. ¿ves? Ahí está el fuego, ¿sabes? Es que es algo realmente, es asombroso cómo el tarot de Marsella en especial, porque ya sabes que yo siento una especial predilección, conecta con el mundo del inconsciente, del consultante exacto. y del que interpreta también las cartas. A ver, tú tenías razón en una cosa, porque evidentemente las cartas hablan de muchas más cosas, ¿no? Pero claro, también ocurría aquí lo siguiente.
esa persona está en un proceso de separación actual con otra pareja. Y la torre también le está hablando de eso. Entonces, la llama que hay entre los dos es el catalizador para que haya una ruptura de pareja, por otro lado, ¿verdad? Sí. Que no es el culpable, evidentemente, sino que simplemente que es el catalizador. Y fíjate ¿verdad? que es curioso porque Lemat siempre significa, ¿no?, el inicio de algo. Sí, claro. Es el inicio Un de una nueva movimiento, relación de un pareja en movimiento, este sí. caso. Sí, exacto. Una nueva relación donde hay llama. Sí, sí. Está la llama de la Exactamente, pasión. exactamente. Pues nada, los que Es quieran apasionante aprender. esto, ¿eh? Y esto se aprende, obviamente. Con la práctica, como decía el otro día Daniel, Sí. se ejercita la intuición y de repente las cartas te hablan, ¿no? Y Sí. salen cosas. Pero Sí. claro, hay que formarse, hay que saber qué significa cada carta según la posición en la que salgan, como antes muy bien ha explicado Daniel. Sí. Y para eso os recomendamos que hagáis este curso, que es el curso de, perdón, el curso de Arcanos Mayores, Simbología e Interpretación, el 6 de abril. Un curso, sí, me podéis traer un poquito de agua, si puede ser. Un curso que se va a hacer el 6 de abril. ¿Es presencial o Es presencial. Presencial. Pero también se transmitirá online. Ujú. Sí, Vale. también. También se transmitirá online, con lo Sí. cual cualquier persona que esté conectada ahora, que Exacto. nos siga desde México o Estados Unidos, también lo podrá seguir. Pueden escribirnos al correo electrónico, visitar la web y así pues tendrán... Y la quien manera. haga este curso de Arcanos Mayores, ¿estará facultado ya para poder hacer una interpretación profesional? No, profesional no. Profesional no. Pero sí que desde el principio la persona va a aprender las bases para aprender a interpretarlo, esto sí. Pero requiere evidentemente de un tiempo de estudio. Toda la información sobre este curso para apuntaros en escuela@tarotmarsella.com o en el teléfono 93 311 51 22, prefijo 34 si llamáis desde fuera de España. También recordad que podéis seguir a Daniel Rodés en Lemat Tarot, Lemat-Tarot y la escuela, y toda la información también en su web, que es tarotmarsella.com. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a en Nos vosotros. Comunica.